Se llevaron los alambres, igual lo que estaba rodeado de la iglesia. Se falló. Así lo dejaron. Ya lo quemaron todo. Buenas tardes, hermanos. Así es como recibimos a los hermanos del rancho de Zapotajón, perteneciente a San Juan la Larga. Ellos vienen llegando, tal así como los dejaron sin nada, solamente con la ropa que traen puesta, sin nada. Les quitaron el celular y así los dejaron. Vienen llegando todos mojados, en ropa, sin nada. Es así como recibimos a las hermanas que están con nosotros. Gracias a Dios, ellas están a salvo. Cristianos de México, ¿sabíais que vuestro país ocupa el número 37 en el ranking de los países donde más se persigue y se oprime a los cristianos de todo el mundo? Lorenzo Hernández y Jesús Antonio Hernández fueron encarcelados en la comunidad de San Isidro Arenal, perteneciente al municipio de San Juan Lalana. Nos metieron a la cárcel y en la mañana pues nos sacaron, y la autoridad que se llama Alfredo Enríquez Hernández pues nos dijo por el acuerdo de la asamblea de que tenemos 8 días para salirnos de nuestra casa. De lo contrario vienen del pueblo y nos van a desalojar de la casa y nos quita el terreno, poquito lo que tenemos, y no nos dan permiso de vender la casita o el solarcito. El pobre se lo queda todo, y por esa es la razón de que estamos aquí, y simple hecho de ser cristiano, nada más por eso. Y no hemos fallado al pueblo, hemos pasado cargos, servicios, operaciones, todo. De hecho yo estaba pasando cargo de mayor aquí de la agencia de San Isidro Arenal, pero ya me botaron de cargo y aquí estamos. Y mi gran pregunta es, ¿cómo es posible que en el mismo país convivan iglesias muy desarrolladas o zonas donde es realmente sencillo expresar tu fe, vivir tu fe con total tranquilidad, pero en otras partes del mismo país los cristianos sean perseguidos, sean encarcelados, sean multados, sean expulsados y expropiados de sus tierras? Entonces, quiero preguntar, sobre todo si me ves desde México, que me ayudes, que puedas participar, comentar y decirnos ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en un país de la relevancia, de la importancia de México, con más de 126 millones de habitantes? Y honestamente también me surge la pregunta, ¿cuál es la colaboración, cuál es la ayuda que la Iglesia, vamos a decir que no tiene que enfrentar este tipo de problemas en México, hace a favor de sus hermanos en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, entre otros? Y es cierto que cada zona del país enfrenta una persecución por motivos diferentes. Sabemos que la presión del narco está obligando a muchas iglesias, muchos líderes, a muchos jóvenes cristianos tener que moverse, irse, desplazarse de sus casas, de sus poblados a causa de las amenazas. Por otro lado, nos encontramos como el vídeo, esta iglesia quemada por personas de la misma localidad que son intransigentes y que por no participar de esas fiestas patronales católicas y en gran medida guiadas por el sincretismo, les han quemado la iglesia, les han talado los árboles, les han amenazado con expulsarles, con confiscarles todas sus posesiones. ¿Cómo es posible que esto esté pasando en el mismo país, como te digo, que tiene mega iglesias, que tiene grandes ministerios, incluso que mandan misioneros al exterior a predicar el evangelio y la palabra de Dios? Así que, cristianos mexicanos que me estáis viendo, por favor, si podéis comentar, si podéis compartir con los demás cómo vivís esto desde dentro, cómo percibís que en vuestro país haya estos dos
polos, estos dos extremos respecto a las libertades. Y por supuesto, si hay algún tipo de solidaridad, si hay algún tipo de ayuda, de apoyo directo de la Iglesia de México, como te digo, que no tiene ningún problema para expresar su fe en libertad, reunirse los domingos y estar tranquilos, con estos otros muchos hermanos que por diversos motivos tienen que enfrentarse a una durísima opresión por su fe en Cristo, ya sea, como digo, por parte de los cárteles del narcotráfico, por grupúsculos de personas de trasfondo católico, con una realidad de sincretismo y de indigenismo mezclado. Pero sea como fuere, creo que como el cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Yo estaba con mi esposa y mi hijo Leonardo en casa después de desayunar, cuando llegó un grupo de mujeres a la casa. Yo me empecé a llorar de la preocupación y no podía hacer nada. Yo nomás me asomaba de la ventana para la calle, y cuando yo vi que venía toda la multitud para rumbo a la casa, yo lo que pensé, digo, vienen por mí y por mi hijo. Pero pues yo ya no pude hacer nada, me quedé así. El ruido que estaban haciendo, que tumbaban la casa del templo. Estaba yo cuando escuché que traían la maquinaria, venía zumbando y decía, hay que tumbar la casa del pastor, hay que tumbarla, hay que acabar con todo. Porque a pesar de todo eso, lo que pasamos, lo que vivimos, pues puedo tener a mis papás. Están aquí conmigo, mi familia, mis hermanos, todo lo que pasamos. Tal vez pudo haber pasado, tal vez pudieron haber matado a mis papás allá, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, Dios nos ha guardado y hemos visto su mano, su poder, hemos visto cómo Él ha proveído todo, los alimentos, lo económico, la salud. Pues hay muchas cosas que estoy muy agradecido, pero principalmente eso por la vida de mis papás, que están aquí con vida y que están conmigo, que están presentes. Pero déjame compartir contigo cuáles son los principales tipos de persecución, lo que Puertas Abiertas denomina en su página web motores de persecución en el país de México. El primero es la corrupción y el crimen organizado. Como te decía, está siendo muy habitual que por la presión de los cárteles de la droga, que tratan de controlar todo lo que pasa en sus territorios, se encuentren unos fieros opositores dentro de las iglesias, del liderazgo, de la enseñanza, de la fe, de los evangelios, el amor, el perdón. Y ellos lo perciben como una amenaza a sus propios intereses, y no son pocos, desgraciadamente, los casos en los que pastores han sido atacados, asesinados, familias enteras expulsadas de sus tierras, porque no han cedido sencillamente a los deseos y a los caprichos de estos criminales. Pero también nos encontramos la opresión tribal, que es en referencia a este vídeo que hemos visto de la iglesia ardiendo, donde son estos grupos de indígenas que, protegidos por una legislación especial, pues hacen estos excesos y incumplen todos los derechos y libertades que en México están establecidos por la propia Constitución. Y es muy interesante también, me llama mucho la atención y me preocupa cómo el trasfondo católico de estas actividades tiene una gran influencia. Hemos visto y sabemos que cuando no se participa pues de las fiestas idolátricas patronales de estos municipios, entonces el resto de la población se une contra los cristianos evangélicos que no quieren participar ni dar donativos para promover estas fiestas, que entienden que va contra su fe, contra su conciencia, y en consecuencia pues son atacados, son expulsados de sus tierras y son privados totalmente de sus derechos, con acciones como por ejemplo corte de suministros, agua, electricidad, privación de siembra donde se han talado árboles, y todo este tipo de cosas que son realmente penosas y denigrantes para un ser humano. Y es como te digo, no es porque haya países donde, bueno, esté mejor y en otros esté
peor visto, sino en un país democrático, en un país desarrollado, en un país con principios, con valores cristianos como México. ¿Cómo es posible que todavía en el siglo XXI haya cristianos evangélicos que no pueden vivir ni expresar su fe con libertad como cualquier otro ciudadano? ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno mexicano permite este tipo de desigualdades y este tipo de atropellos? Insisto y repito, si eres un creyente en México y puedes comentar, puedes explicar al resto de todos nosotros cuál es la visión desde dentro, cuál es la visión desde la Iglesia mexicana que no está sufriendo persecución respecto a esta realidad. Pues nos han dicho que nosotros no tenemos derecho de vivir aquí, que las cosas que tenemos tierra que ya no es de nosotros. Somos diferentes, ¿por qué? Porque no podemos participar ya en sus ceremonias de lo que hacen ellos, entonces por eso nada más. Jesucristo nos cambia todo, nos limpia todo, inmundicia, todo avaricia, todo odio, todo nos quita. Y además nos da su espíritu y ese es el que nos transforma. Y bueno, quiero aprovechar la ocasión, como no puede ser de otra manera, para que elevemos una oración por la iglesia perseguida en México, por todas esas comunidades, poblados, familias, pastores, líderes, jóvenes, mujeres que forman parte de la misma iglesia que tú y que yo, que están siendo oprimidos ferozmente por su fe en Cristo. Da igual el origen de la persecución, da igual los motivos. Quiero aprovechar para que te unas a una oración a favor de ellos, que puedas guardar en tu corazón este mensaje, estos vídeos que os he mostrado como referencia, como exposición de lo que está pasando con nuestros hermanos allí en México. Y también, por favor, que puedas poner tu oración en el chat, que puedas compartir este vídeo, y que por lo menos pongamos nuestro granito de arena visibilizando esta problemática y esta realidad que no debería suceder en ningún caso, en ningún país, pero aún bajo mi punto de vista es más doloroso que suceda en un país cristiano y con derechos y libertades como México. Así que si te ha gustado el vídeo, compártelo con otros, dale me gusta, si todavía no lo has hecho, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.